Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Qué ilusión de iniciar este podcast. Bueno, soy Rafa Guerrero, soy psicólogo, doctor en educación y director de Darwin Psicólogos. Me gusta mucho la educación, me gusta mucho la psicología y este es un proyecto, este podcast, que llevamos un tiempo dándole vuelta y por fin hemos arrancado con él. Tengo aquí a mi querido Alejandro, que es quien se encarga de la parte técnica de este podcast. Y bueno, pues con mucha ilusión iniciamos este nuevo proyecto en este 2022 con el deseo de que os pueda servir tanto a madres como padres, profesores, profesionales de la salud, psicoterapeutas, mis colegas los psicoterapeutas y cualquier persona que esté interesada en temas de educación, de crianza, de psicología. Vamos a comenzar con un tema estrella, Alejandro. Un tema que podemos decir que es el tema, ¿no? Que son las rabietas, que es algo que preocupa muchísimo a las mamás, a los papás, a las profesoras, sobre todo a las profesoras de infantil, aunque a veces en la etapa de primaria también nos encontramos con alguna que otra rabieta. Así que nada, no me quiero enrollar más con esta introducción. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Rafa Guerrero. Gracias por vuestra confianza, gracias por estar aquí escuchándonos y arrancamos. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio, claro que sí. ¿Es lo mismo la rabia que una rabieta? Muchas veces entendemos la rabia y la rabieta como si fueran sinónimos y no lo son, ¿no? La idea de este primer episodio de podcast, hablando de rabietas, es que tratemos de elaborar un esquema básico en relación a las rabietas. Es decir, vamos a empezar por lo más importante, si es lo mismo rabia que rabieta, ya hemos dicho que no. Vamos a ver qué ocurre en el cerebro de un chiquitín o no tan chiquitín cuando experimenta una rabieta. Si existen distintos tipos de rabieta, que ya adelantamos que sí, que hay distintos tipos de rabieta y por tanto vamos a actuar de manera diferente ante cada una de esos tipos de rabieta. Y claro, y estoy seguro que la última parte es la que más os va a interesar porque hablamos de qué cosas podemos hacer los adultos que rodeamos a nuestros niños para poder minimizar esas rabietas. Así que empezamos por el principio, como decíamos antes. Rabia y rabieta son cosas diferentes. Vamos a empezar hablando de la rabia. La rabia, como bien sabéis, es una emoción básica. Ya sabéis que yo no soy muy partidario de esta clasificación que habla de emociones positivas y emociones negativas. A mí me gusta más hablar de emociones de aproximación y emociones de defensa. Y por lo tanto, la rabia, como emoción desagradable que es una emoción de defensa. Como el resto de las emociones, como por ejemplo es el miedo, como es la alegría, como son los celos, por supuesto, otra emoción que posiblemente podamos dedicar otro capítulo, ¿no? Los celos entre hermanos, por ejemplo. Pues como el resto de las emociones, hablamos de que la rabia es involuntaria. La rabia es involuntaria, es automática, es reactiva, es inconsciente. Las emociones son inconscientes. De hecho, luego hablaremos un poquito más del cerebro, es un tema que me apasiona y que creo que es muy importante. Las distintas emociones, y en concreto, la que nos interesa hoy en este primer podcast, la rabia aparece en el sistema límbico, en el cerebro emocional. Y cada vez que aparece ahí la rabia, aparece se hiperactivan las famosas amígdalas cerebrales, ¿no? Lo cual va a generar una serie de consecuencias. En primer lugar, que el cuerpo de nuestro niño, de nuestra niña, va a ir en sintonía con la emoción que estamos experimentando. Es decir, la rabia lo que hace es que nos prepara para el ataque. Por eso la parte del cuerpo que más se activa es el tronco superior. Nos prepara, ¿no? Activa buena circulación, tensión muscular, sobre todo en brazos, en puños, ¿no? Fijaos qué visual es esto, ¿no? En los niños, ¿no? Que sacan los dientes, que aprietan bien los puños y que se preparan para el ataque. Porque la rabia evolutivamente nos ha preparado para el ataque, nos prepara para el ataque, para defendernos. A diferencia, por ejemplo, de otras emociones de defensa como es la tristeza, fijaos que
¿Qué diferencias tan importantes encontramos, ¿no? La rabia, decíamos, que es una emoción que nos activa, que nos prepara para la lucha, mientras que la tristeza es una emoción, también de defensa, pero que nos desactiva. En cambio, el miedo, también como la rabia, es una emoción que nos activa, pero en vez de luchar, lo que hacemos en el miedo es huir. Qué interesante todo esto, ¿no? Que nos aporta la evolución. Creo que es importante, mamis, papis, profes, que seamos conscientes de que en la rabia, cuando experimentamos rabia, cuando nuestros niños experimentan rabia, no hay control. No tienen control sobre la aparición de esa emoción. Tampoco tengo yo control sobre la aparición de mi emoción de rabia. Ninguno de nosotros tenemos control sobre la aparición de una emoción o no. Lo que sí que debemos aprender es a gestionar o a controlar la conducta asociada a la emoción. Por lo tanto, no exijamos a los niños que se controlen, porque no tienen capacidad de controlarse. ¿Por qué? Porque su corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que se encarga del control de todo, y entre ese todo, ¿no? Dentro de ese todo, hablamos del control de las emociones, esa corteza prefrontal madura muy lentamente y madura muy tardíamente. Lo cual hace que aunque les exijamos que se controlen, no se van a poder controlar. Es más, si sienten rabia y yo, como padre, exijo a mi hijo de 3 años, de 4 años, que se controle, le estoy añadiendo más rabia. ¿En qué situaciones aparece la rabia en nuestros hijos? Pues fijaos, yo siempre digo que aparecen en 5 situaciones. La primera de ellas es cuando perciben, cuando sienten que esto que ha ocurrido, que esto que les hemos dicho es injusto. Y claro, la injusticia es subjetiva, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos. En segundo lugar, decimos que la rabia aparece cuando no he conseguido un objetivo, cuando no he alcanzado una meta. Un tercer motivo de rabia, y esto es muy importante, es cuando determinada necesidad no ha sido satisfecha, no ha sido cubierta. Y esto, mamis, papis, debemos tomar buena nota, porque a veces lo que ocurre es que nos quejamos de la rabia, de la rabieta de nuestro hijo, y en realidad lo que ocurre es que está cansado. ¿Qué hace este niño un viernes a las 9 de la noche en el Mercadona, Alejandro? No es lugar para estar un viernes a las 9 de la noche, ¿no? En un cuarto momento, obligar a un niño a hacer algo que no quiere también les genera rabia, lo cual no quiere decir que no tengan que hacerlo, ¿eh? Ojo, una cosa es la emoción y otra cosa es la conducta. Y en quinto y último lugar, decimos que dejar de hacer algo que te gusta, dejar de jugar a la Play, dejar de estar en el parque con tus amigos o dejar de leer cuentos porque ya es momento de irnos a dormir, pues posiblemente también les pueda generar rabia. Estamos hablando de la rabia, de la emoción de rabia, pero claro, ¿qué es una rabieta? Pues fijaos, yo definiría la rabieta como una puesta en marcha, una puesta en acción de la rabia de una manera descontrolada ante un deseo que no se ha conseguido, que no conseguimos, que no alcanzamos. Eso sería la rabieta. Como bien sabéis, mamis, papis, porque por aquí han pasado todos nuestros hijos, unos más y otros menos, pero todos han pasado por aquí, la rabieta conlleva un desgaste emocional brutal. ¿Cómo se queda un niño, cómo se queda una niña después de pasar por una fase o por unos minutos, incluso a veces alguna que otra hora, ¿verdad, mamis?, de rabieta, ¿no? Es tremendamente desgastante. Quedan agotados y nosotros también quedamos agotados si somos capaces de acompañar suficientemente bien a nuestros niños, ¿no? Luego veremos cómo acompañar una rabieta. Y otra cosa que creo que tenemos que tener en cuenta, queridos amigos y queridas amigas, es que los niños, las niñas en plena rabieta no te escuchan. Ojo, como yo tampoco escucho cuando estoy en plena rabia, ¿no? Los adultos no solemos hacer rabietas. Alguno hay por ahí que se pone a patalear, ¿no? Pero no es lo normal. Nosotros entramos en rabia. Y cuando entramos en rabia es muy difícil escuchar, es muy difícil razonar. Es muy difícil poner en marcha nuestra parte del cerebro pensante, racional, cognitiva, ejecutiva. Porque nuestra injusticia, ¿no? Nuestro sentimiento de injusticia nos hace estar tan enfrascados en nuestra rabia que no escuchamos. No escuchamos. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre en el cerebro de un niño, de una niña en plena rabieta.
en un momento donde están completamente descontrolados, como bien sabéis, mamis, papis. Bueno, ya sabéis que yo hace casi ya 3 años, ¿no? Desarrollé un modelo para explicar cómo funciona, cómo se conecta el cerebro. Las que me seguís ya lo conocéis, que es el modelo pedagógico de los 4 cerebros, ¿no? Entonces, voy a explicar de manera muy breve, porque creo que muy básica, muy facilita, o eso espero, para que podamos entender en qué lugar del cerebro aparece la rabia y en qué lugar del cerebro nos encargamos de gestionar la rabia, que son 2 lugares, 2 zonas cerebrales diferentes. El modelo pedagógico de los 4 cerebros divide el encéfalo en 4 grandes zonas, en 4 cerebros metafóricamente hablando. Hablaríamos del cerebro rojo, que está como en el sótano cerebral, en la parte más baja del encéfalo, y ahí es donde se codifican, donde se almacenan las funciones de supervivencia. Aspectos como la hidratación, la alimentación, tener una temperatura estable, descansar lo suficiente y ser protegidos físicamente, se ubica en esa zona del cerebro, que hemos llamado cerebro rojo. Por lo tanto, en el cerebro rojo están las necesidades fisiológicas. Justo encima del cerebro rojo nos encontramos con el cerebro verde. El cerebro verde es más conocido también como sistema límbico o cerebro emocional. Ahí, mamis, papis, profes, ahí es donde nace la emoción. Cada vez que experimentamos rabia, cada vez que experimentamos miedo o hasta incluso alegría, se activa ese cerebro verde. Y en concreto, con las emociones de defensa, que decíamos antes, se hiperactivan, más bien dicho, las amígdalas cerebrales. Cerebro rojo y cerebro verde suponen el subcórtex, ¿no? La parte subcortical, de la zona baja, ¿no? El sótano del cerebro. Y luego tenemos el cerebro azul y el amarillo, que suponen el neocórtex, que es la zona del cerebro más externa y la más moderna evolutivamente hablando. El cerebro azul, yo siempre digo que son los grandes almacenes de Amazon. ¿Por qué? Porque ahí guardamos toda la información, esa es la memoria a largo plazo que tenemos. También ahí nos encontramos con pensamientos inconscientes, nos encontramos con todo lo que hemos recibido a través de los sentidos. Y en último lugar tenemos el cerebro amarillo, que es el gran gestor, es el director de orquesta, ¿no? Que decía Goldberg. De lo que la función principal del cerebro amarillo consiste en gestionar el resto del encéfalo, consiste en poner en orden y en sintonía, siendo muy empático, eso sí, el cerebro amarillo, con lo que ocurre en el cerebro rojo, necesidades fisiológicas, lo que ocurre en el cerebro verde, necesidades emocionales y también las sociales, la importancia de la conexión entre nosotros como seres humanos, de lo que ocurre en el cerebro azul, que son las necesidades cognitivas, y todo eso lo gestiona el cerebro amarillo. Es el director es el gerente del cerebro. Ahora bien, decíamos antes, perdonad, que las emociones nacen en el cerebro verde, pero no se regulan, no se gestionan desde el cerebro verde, sino en el cerebro amarillo. ¿Cuál es el problema de nuestros niños y de nuestras niñas? Pues que tienen una emoción muy descontrolada que nace en el cerebro verde, que nace en sus amígdalas cerebrales, la rabia hiperactiva las amígdalas cerebrales, sabemos qué neurotransmisores están ahí presentes, pero nos encontramos con que en el cerebro del niño, este chiquitín que tiene 6 meses, que tiene 2 años, que tiene 5 años, aún tiene un cerebro amarillo, o lo que es lo mismo, una corteza frontal, o un director de orquesta que es demasiado pequeño, que es demasiado inmaduro para la tarea que se le presupone que tiene que hacer, que es gestionar lo que ocurre en el verde. Mamis, papis, los niños pequeños no pueden gestionar sus emociones. Por lo tanto, y aquí ya vamos viendo aspectos que son prácticos, aunque luego hablaremos un poco más en detalle de ellos, necesitan, o mejor dicho, nos necesitan de un adulto significativo que les ayude a gestionar sus emociones, que les ayude a gestionar su rabia. Lo que un niño pequeño en plena rabia necesita es un adulto que le valide, que le comprenda, que le entienda, en definitiva, que le acompañe, no que le rechace, no que le castigue y no que eche más leña al fuego. Las cortezas prefrontales de nuestros niños son tan pequeñas, son tan inmaduras, que aún requieren muchos años de crecimiento, de aprendizaje y de conexión, que requieren en ese momento, en ese momento de tanto subidón y de tanta rabieta, el niño lo que necesita es una ayuda, ¿no? Y por lo tanto yo siempre digo que necesita una corteza prefrontal externa, necesita un cerebro amarillo externo. ¿Quiénes ejercéis? Y en la pregunta está implícita la respuesta. ¿Quiénes ejercéis de
cerebros externos. ¿Quiénes ejercéis de cortezas prefrontales externas? Vosotras, vosotros. Mamis, papis, profesores, abuelos, tíos, es decir, cualquier persona que esté al cargo del niño, cualquier persona que tenga contacto con los niños. Por favor, os lo pido como favor personal. No exijáis a vuestros hijos que se controlen. No exijáis a vuestros niños que se relajen. ¿Pero te quieres relajar? Claro, esto no es posible. Nunca en la historia de calmarse alguien se ha calmado al decirle que se calme. ¿Verdad que sí, Alejandro? Esto no es posible. No es posible. Nos encantaría, ¿no?, que dando instrucciones así facilitas a los niños, pues consiguieran regular esas emociones, pero desgraciadamente no es así. A nivel micro, a nivel de conexión entre neuronas, nos encontramos con que el cerebro libera una serie de neurotransmisores. Cuando estamos en rabia, me estoy refiriendo, ¿no? El cortisol y la adrenalina son los dos neurotransmisores que liberamos todos, niños, adolescentes y adultos, cuando experimentamos la rabia. Eso implica que el cortisol, que es la famosa hormona del estrés, me va a impedir pensar, como decíamos antes, me va a impedir hacerme cargo de la rabia, porque primero estoy enrabietado, en segundo lugar soy pequeño y por tanto mi corteza frontal es muy pequeña y muy inmadura como para hacerme cargo de dicha emoción. Pero es que la adrenalina me invita a la acción. Por tanto, fijaos qué cóctel. El cortisol me impide pensar y la adrenalina me invita a la acción. Por lo tanto, esto es un cóctel muy peligroso. Un ser pequeño, sin control, con fuerza y con ganas de actuar y de reaccionar sin poder pensar. Ojo. ¿Qué necesita un niño ante esta situación? Que le entiendan, que le acompañen. Necesita que su mamá, que su papá, que su profesora libere oxitocina y le haga liberar a él oxitocina, que es el contrario del cortisol. La oxitocina es la hormona del amor, la llamamos así muy románticamente, ¿no? La hormona del amor, que se libera cuando mantenemos relaciones sexuales, que se libera cuando hacemos cosas que nos gustan, que se libera cuando hacemos deporte, genial, y que se libera cuando conectamos y miramos a los ojos de nuestros niños. Conectemos con nuestros niños. Esto es fundamental. Como decíamos, ya para acabar con el tema de la rabia dentro del cerebro, la corteza prefrontal es el regulador de las emociones. La corteza frontal, el cerebro amarillo, es el regulador de las emociones. Como no podemos, como niños pequeños que somos, gestionar nuestras propias emociones, necesitamos que alguien desde fuera sea capaz de regularlas. Ahora bien, existen dos tipos de rabietas. No todas las rabietas son iguales. Bueno, por cierto, no hemos dicho que las rabietas son evolutivas, son normales, pasan por prácticamente todos los niños, por no decir por todos. Y aunque la mayoría de mis colegas suelen decir que las rabietas se suelen dar entre los 2 y los 4 años, yo voy a ser un poco más benevolente con los niños. Y voy a decir que las rabietas, digamos, normales, es decir, hasta el punto donde no nos tenemos que preocupar, sería hasta los 6 años. A partir de los 6 años, habrá que ver cada circunstancia, pero a partir de los 6 años, si seguimos con rabietas, bueno, pues a lo mejor quizá tenemos que consultar con un profesional, ¿no? Pero, como decíamos, existen dos tipos de rabietas. Existen las rabietas de cerebro inferior, que son las rabietas que se dan en el subcórtex, lo que hemos llamado antes el cerebro rojo y el cerebro verde, y luego están las rabietas del cerebro superior que se dan sobre todo en el cerebro amarillo. ¿Cómo diferenciar una de otra? Bueno, la rabieta del cerebro inferior, la que se da en el sótano cerebral, es una rabieta que vamos a decir que es real. Es decir, el niño realmente lo está pasando muy mal. Hay una necesidad de tipo emocional, hay una necesidad de tipo social, hay una necesidad de tipo fisiológico que no está siendo cubierta. El niño ha entrado en rabieta porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque le están chinchando sus compañeros o sus hermanos en casa. Es decir, hay una necesidad real, no es inventada. Mientras que las rabietas del cerebro superior son manipuladas. Es decir, el niño ya tiene suficiente desarrollo cerebral como para manipular, como para chantajear, como para poner o para actuar una situación en la cual el niño lo está pasando realmente mal y así conseguir que la abuelita le compre esa bamba de nata. Qué rica las bambas de nata, ¿eh, Alejandro? Madre mía.
le compre esa bamba de nata que tanto le apetece. No es que la necesite la bamba de nata, es que le apetece. Claro, como podéis ver, las rabietas de cerebro inferior implica una necesidad no cubierta y las rabietas de cerebro superior son caprichos. Y los caprichos son para de vez en cuando, no son para siempre. No podemos caer en el error de constantemente conceder caprichos. Si hablamos de niños por debajo de los 2 o 3 añitos, es muy probable que estemos en presencia de rabietas de cerebro inferior. Es decir, ante la duda, actuad, cubrir la rabieta, esa necesidad, eso que os está pidiendo. Desde luego, con niños menores de 1 año, año y medio, fijo, seguro. Y por debajo de los 2 o 3 años es bastante probable que estemos en presencia de una rabieta de cerebro inferior. En cambio, a partir de los 4 años, aproximadamente, en unos niños un poco antes, en otros un poco después, según el desarrollo cognitivo y el desarrollo cerebral, ya nos encontramos con que el niño ya ha desarrollado suficientemente su corteza prefrontal y tiene la capacidad de mentir, tiene la capacidad de manipular y tiene la capacidad de controlar el ambiente y a sus abuelos, a sus padres y a sus profesores. Y por lo tanto pondrá en escena algo para sacarle beneficio. Y entonces hace que está muy enfadado, hace que está muy triste, pero solamente hace que, en realidad, no es un enfado real, no es una pena real, es algo que pone en marcha. Por lo tanto, 2 tipos de rabietas, las de cerebro inferior y cerebro superior. Como pauta general, y ahora vamos a entrar en qué hacer, ¿no? Que es lo que más os interesa. Como pauta general, las rabietas de cerebro inferior debemos ir a por ellas, debemos cubrir esa necesidad que está posiblemente oculta. ¿Qué es lo que realmente necesita este niño? Hay que cubrir esa necesidad, mientras que en las rabietas de cerebro superior no debemos caer en esa trampa que nos pone, ¿no? Como dice mi admirado Daniel Siegel, no se negocia con terroristas, ¿no? Efectivamente, no se negocia con terroristas. Y ahora ya entramos en la parte más práctica, ¿no? Hasta ahora he estado haciendo un proceso de psicoeducación, he estado haciendo un proceso de explicar, ¿no? qué es la rabia, qué es la rabieta, qué ocurre en el cerebro de un niño que está enrabietado. Hemos hablado de los 2 tipos de rabieta, las de cerebro superior y las de cerebro inferior. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dividir la intervención en 3 partes. Es decir, qué cosas podemos hacer antes de la rabieta, qué cosas podemos hacer para... No digo para evitar que aparezcan, porque es imposible que las rabietas aparezcan. Las rabietas van a aparecer sí o sí, aunque nos lo propongamos, van a aparecer. Lo que sí que podemos hacer es amortiguar el impacto o podemos disminuir el número de rabietas que tengan nuestros hijos, pero no podemos evitar la aparición de las rabietas. Vamos a hablar en un primer momento de qué hacer antes de la rabieta, después hablaremos de qué hacer durante la rabieta y para acabar, y ya con eso acabaremos este primer podcast, hablaremos de qué hacer después de la rabieta. Bueno, ¿qué hacer antes de la rabieta? Pues en primer lugar, escuchar este podcast donde os explicamos qué es una rabieta, ¿no? Y que entendamos, que nos formemos, os decía broma lo de escuchar este podcast, ¿no? Pero que nos formemos, que leamos a expertos explicando qué es una rabieta, qué es la rabia y qué cosas podemos hacer. Que hagamos ese proceso de psicoeducación, que nos formemos como padres, esta educación consciente, ¿no? Por la que abogamos y luchamos todos. Que tengamos en cuenta que las rabietas son evolutivas, que son normales y por tanto no debemos curar nada, no hay nada que curar, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, desde luego, pero no hay nada que curar, no es una patología. Las rabietas jamás estarán en el DSM-5 como manual de diagnóstico de trastornos mentales. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, pues en primer lugar, formarnos e informarnos como padres. Fomentar un apego seguro. Es decir, el hecho de que fomentemos un apego seguro con nuestros hijos va a hacer que nos encontremos con que la probabilidad de que se lleven a cabo rabietas sea menor o que sean más light, ¿no? El apego seguro implica una mayor gestión emocional y el apego inseguro implica una menor gestión emocional. Que establezcamos límites y normas. Esto dará para otro podcast que estoy seguro que haremos en breve, ¿no? Normas y límites y normas. Ponerlas, establecerlas, es una necesidad de los niños, no es ningún capricho.
Poner límites, establecer normas es fundamental para los niños. Que seamos capaces como padres y como profesores de diferenciar qué es una necesidad de qué es un capricho. Si se da en el cerebro inferior, es una necesidad. Si se da en el cerebro superior, es un capricho. Antes para evitar, también podemos evitar rabietas, por supuesto que sí, ¿no? Es decir, si sabemos, el otro día me pasó a mí con mi hija, ¿no? Mi hija que lleva unas semanas con la pierna escayolada, pues había una feria cerca de casa y pues no se podía montar en los cacharritos ni en las colchonetas, pues no podía. Bueno, pues no íbamos a la feria, íbamos dando una vuelta, pero íbamos a pasar, al lugar a donde íbamos a pasar cerca de la feria. Bueno, pues vamos a ir por otro sitio. ¿Qué necesidad tenemos de ponerle la miel en los labios a la pobre niña, no? Pues vamos a evitar este tipo de situaciones. Si sabemos que no vamos a parar en la feria, si sabemos que no le vamos a comprar la bamba de nata de la que hablábamos antes, Alejandro y yo, pues hombre, vamos a evitar pasar por la pastelería, aunque tengamos que dar un poco más de rodeo, ¿no? Vamos a evitar esas situaciones, no hay ninguna necesidad. Establecer rutinas, jugar con nuestros niños, que nuestros niños estén descansados. Muchas veces las rabietas se dan porque no han dormido lo suficiente, mamis, papis. Vamos a tratar de tener en cuenta esto, ¿no? Hace unos cuantos años le preguntaban al doctor Valentín Fuster: oiga, doctor, ¿qué es lo que puedo hacer para evitar el estrés de las mañanas? Y le dijo: señora, levántese 15 minutos antes, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas que son de sentido común, pero muchas veces es verdad que la rutina, ¿no? Y el día a día nos come. Pero se trata de eso, ¿no? De descansar bien. Vamos a saber el tiempo de descanso que necesitan nuestros hijos. Y si hay que acostarse un poco antes, o si hay que estar menos tiempo en el parque, o menos tiempo jugando a la Play o a la Wii, pues lo haremos. Lo haremos, pero lo importante es que estemos descansados. Y eso lo notamos todos. Cuando estamos descansados, pues estamos de mejor humor, ¿no? Otra de las cosas que creo que es interesante, así como regla, es que nos preguntemos por ECHA. ¿Y esto de ECHA qué es? Bueno, pues son iniciales, ¿no? ECHA. ECHA, que lo desarrollo en mi libro Educación Emocional y Apego, son las iniciales de 4 necesidades que a veces no están cubiertas en nuestros niños y que van a provocar una rabieta. ECHA quiere decir que nos planteemos, que nos preguntemos si están enfadados, si están cansados, si están hambrientos o si están aislados. A veces una de estas 4 circunstancias son motivo suficiente como para que entren en rabieta. Por lo tanto, pregúntate por ECHA. ¿Hay alguna de esas letras que esté en números rojos, que esté en déficit? Pues a lo mejor por eso tu hijo ha entrado en rabieta. Pero como estamos en la parte de antes de la rabieta, vamos a evaluar, ¿no? Estos puntos de ECHA para que no caigamos en este error, ¿no? Anticipemos los tiempos de finalización, sobre todo de aquellas tareas que les gustan a los niños. Decíamos antes, la rabia puede entrar en juego cuando me dejan o me cortan algo que estoy haciendo que me gusta mucho. Bueno, pues si sabemos que hacer puzzles les gusta mucho a nuestros hijos, pues vamos a avisarles de que en 10 minutos, en 15 minutos, en 5 minutos acaban los puzzles porque empieza la rutina de la ducha. Y si son niños pequeños, como es mi caso, utilicemos, por ejemplo, relojes de arena. Esto de los relojes de arena me lo contó hace no mucho tiempo mi buena amiga Rosa Rasche. Y me dijo: yo utilizo con mis hijos relojes de arena. Y me los compré. Me dijo: mira, cómpratelos aquí. Me los compré. Oye, mano de santo, relojes de arena. No tienen por qué conocer los espacios temporales y dominar el tiempo ni leer un reloj, pero los relojes de arena son una verdadera maravilla. Con lo cual, Rosa, gracias por el consejo. Y para ir acabando, ¿qué podemos hacer antes de la rabieta? Gestionemos bien algo que les cuesta mucho gestionar a nuestros niños, como son los dispositivos tecnológicos, ¿no? Ya sabéis que soy partidario de, antes de los 6 años, 0 dispositivos tecnológicos. Por supuesto, mira, estamos sacando, Alejandro, muchos posibles podcasts, ¿no?, de cara al futuro. Ya estamos aquí, está Alejandro ahí tomando buena nota de todo esto, pero una buena gestión, ¿no?, de los dispositivos tecnológicos. Bueno, ¿qué podemos hacer durante la rabieta? Pues fijaos, para mí lo principal, y con esto podría acabar esta pregunta, es acompañar. Acompaña a tu hijo. Haga lo que haga, trata de protegerle a él, trata de proteger a los demás y estate ahí. Es decir, no consiste en, bueno, pues cuando estés más tranquilo me avisas que me voy a hacer las lentejas. No, deja las lentejas, ya vendrán las lentejas más tarde, ¿no? Consiste en que estés ahí. Aunque te rechace y te permita que estés solamente a 2 metros,
quédate a 2 metros, pero estate ahí. Él necesita saber que tú estás ahí, que eres su sustento, ¿no? Fijaos si es importante lo del sustento, que cuando estamos en plena rabieta, estamos en plena pataleta, el niño se tira al suelo y patalea. Es decir, necesita el contacto físico con el suelo para estar sustentado. Pues a lo que necesitamos es ser sustentado por mamá y por papá. No señaléis, no echéis leña al fuego. No digáis, anda, anda, que la que estás liando, con lo bien que iba el día y ahora la estás... No echéis leña al fuego. Ya sé que ellos tienen rabia y a veces nosotros también nos contagia su rabia, pero los que tenemos la corteza frontal suficientemente desarrollada, se supone que somos nosotros. Ellos no la tienen. Por lo tanto, actuemos de corteza frontal externa de nuestros niños, como hablábamos antes. No es un pulso. No entréis en luchas de poderes. No consiste en ver quién es más fuerte, quién es más listo, quién es el que aguanta más. No, consiste en ayudar. Consiste en ponerse siempre de parte del niño, en acompañar, ¿no? Eso es fundamental. Y mamis, papis, normalizad la rabia. La rabia es una emoción que viene con nosotros funcionando desde hace millones de años. Validad la rabia. Haceos cargo de ella. Acompañad la rabia. Una cosa es la rabia, que es legítima y que la acogemos siempre, aunque no nos guste, pero hay que acogerla, porque el niño no ha decidido entrar en rabia. Por lo tanto, hay que permitirle la rabia, que es una emoción legítima como cualquier otra. Todas las emociones son legítimas. Por eso no me gusta hablar de emociones positivas y negativas, porque todas son positivas, todas nos aportan información. Entonces se normaliza, se valida, se legitima la rabia y con la conducta veremos qué hacemos. Es decir, yo puedo entender que mi hijo esté muy enfadado con su hermana porque no quiere compartir algo y entonces se enfade. Eso es legítimo, en el 100% de los casos. No se juzga la rabia nunca, no se juzga la emoción nunca. Ahora, si como consecuencia de que su hermana no ha querido compartir un juguete, resulta que mi hijo le ha metido un empujón a su hermana, la rabia se legitima y se permita siempre, faltaría más, ¿quién soy yo para no permitir la rabia de mi hijo? Pero esta conducta no te la voy a tolerar. Y voy a trabajar sobre la conducta, no sobre la rabia. Acordaos, tu calma es su calma. La calma, el equilibrio, la tranquilidad del adulto es lo que necesita un niño cuando está en pleno proceso de rabia. Por lo tanto, siéntate, está en medio del pasillo. Siéntate en el pasillo a la distancia que él te permita y trata de estar ahí, acompañando. No te pongas a mirar el móvil, no te pongas a ver la receta de las lentejas que vas a hacer luego. Dedícate a estar ahí, a acompañarle. A veces duran 2 minutos, a veces duran 5 minutos y a veces duran muchos minutos que son interminables, ¿no? Pero estate ahí. Como dice mi querido Daniel Siegel, ¿no? El poder de la presencia. La presencia del adulto es fundamental. Y ya para ir acabando, ¿qué cosas podemos hacer para una vez que el chiquitín, o no tan chiquitín, ha pasado por esa tormenta emocional, ¿no? ¿Qué cosas hacemos después de la rabia? Pues si lo que decíamos es que durante la rabieta lo que hacemos es conectar con él, acompañarle, comprenderle, validar su emoción, no digo su conducta, digo su emoción. Después de la rabieta, lo que hay que hacer con el niño ya mucho más calmado, ya en cierto equilibrio, porque yo me he encargado de equilibrarle, de regularle, de tranquilizarle, lo que voy a hacer es redirigir. Voy a empezar a explicarle, a darle una narrativa, a darle una explicación de lo que ha ocurrido, ¿no? Esto tiene mucho que ver, en las que ya me conocéis, con el modelo SEPA, ¿no? El dar una narrativa, dar una explicación basada en el modelo SEPA, que son las iniciales de explicar lo que son las sensaciones, las emociones, los pensamientos y las acciones. Que esto da para otro podcast. Etiqueta la emoción. Dile, una vez que haya pasado esa tormenta, después de la rabieta, dile lo que ha ocurrido. Cuéntale lo que ha ocurrido. Pues resulta, cariño, que es que estabas tranquilamente jugando, querías que tu hermana compartiera contigo ese juguete, ella no quería y eso a ti te ha enfadado mucho. Eso ha hecho que tú entres en rabia. Y entonces tu corazón se ha puesto a latir a 1000, has notado la tensión en los puños y posiblemente no hayas notado la tensión en los puños porque en un primer momento es algo reactivo. Pero si se lo vamos contando en los sucesivos ensayos, llegará un momento en que sean capaces de entender que están sintiendo, experimentando rabia porque tensan los músculos del tren superior, como decíamos al principio. Es decir, vamos a explicarles lo que ocurre en su cerebro y vamos a explicarles lo que ocurre
en su cuerpo. ¿Qué piensan? ¿No? Etiquetemos la emoción. Las que ya me conocéis sabéis que soy poco partidario de los métodos conductistas, ¿no? La extinción, el tiempo fuera de reforzamiento, la economía de fichas. Bueno, os pediría, ¿no?, que le dierais una vuelta a otras maneras de educar, que tengan que ver con esto que estamos comentando, ¿no? Con acompañar al niño, no con dejarlo fuera, no con expulsarlo de clase por el hecho de que haya llevado a cabo una conducta pues no adecuada o disruptiva, o que se haya enfrentado con la profesora o haya empujado a un compañero, ¿no? Acordaos que cuando hablábamos de hecha decíamos que la A es de aislamiento. Un niño aislado es un niño que tiene ganas de revancha. Es un niño que se le está enrabietando, se le está echando de la manada. Y ser echado de una familia, ser echado de una manada, implica peligro, porque me quedo solo. Y eso genera mucha rabia y genera mucho desconcierto en los niños. Ser expulsados de las aulas implica mucho miedo. Hoy hablaba precisamente antes de este podcast con una familia que me decía que su hijo de 12 años, adolescente, había sido expulsado del instituto un mes. ¿Cómo es posible que estemos, primero, expulsando a niños, adolescentes de clase o del instituto durante un mes? Bueno, una verdadera locura, ¿no? Y acordaos, ya con esto acabo. Nuestros hijos van a aprender a regularse emocionalmente gracias a nosotros. Los niños no aprenden a regularse emocionalmente solos. Los niños no son autodidactas emocionales. Los niños nos necesitan. Los niños nos necesitan. Y por lo tanto, la regulación emocional, la regulación de la rabia y de cualquier otra emoción se aprende con un otro significativo. ¿Y quiénes son esos otros significativos? Vosotras, vosotros. Mamás, papás, tíos, abuelos, profesores, educadores, de la etapa infantil, de la etapa de primaria, de secundaria, me da igual, profesionales de la salud, psicólogos, logopedas, pediatras, psiquiatras, todos somos parte de este juego, ¿no? Así que ayudemos a nuestros niños a regularse solos, pero esto es un objetivo para el día de mañana. Como hoy tú no eres capaz de autorregularte emocionalmente porque tu cerebro no da para tanto, lo importante es que yo hoy te regule a ti. Por lo tanto, si queremos que el día de mañana mi hijo, nuestros hijos, se regulen solos, a lo cual llamamos autorregulación, previamente lo que tenemos que hacer es heterorregularles. Es decir, soy yo adulto el que con mi corteza frontal, con mi cerebro amarillo suficientemente desarrollado, te ayudo a regular, te ayudo a etiquetar la emoción, te ayudo a hacer conciencia de tu emoción y de cómo reacciona el cuerpo, y te ayudo a regular tu emoción. Y esa es la clave que debemos seguir. Bueno, pues con esto acabamos el primer podcast. Alejandro, ha estado muy bien, ¿no? Yo creo. Ha estado muy interesante. Bueno, me alegro y espero que os sirva y que os ayude. Ya sabéis que tenéis más información en mi página web de rafaguerrero.com, en el centro que dirijo, que tengo un equipo magnífico de psicoterapeutas, darwinpsicólogos.com, y os dejo mis redes sociales. Y en Instagram estoy en Rafa Guerrero Darwin, en Facebook estoy en Rafa Guerrero-Darwin Psicólogos, y me acabo de iniciar en TikTok, en el mundo de TikTok. Voy a ir poquito a poco, pero ahí estoy como Rafa-Guerrero-Darwin. Pues sin más, os doy las gracias por vuestra confianza, por estar aquí, por escucharnos y por seguirme. Así que os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Rafa Guerrero.